Ya. Bueno, buenas tardes. Estamos en otro sábado más en la transmisión en vivo de Jesucristo el que abre camino. Quiero dar algunos datos porque hoy vamos a hablar acerca de un tema que prácticamente lo estamos viviendo en nuestro día a día. Y saqué algunos temas de internet y dice que exactamente el 17 de noviembre del 2019, según una investigación del periódico hongkonés South China Morning Post, dice que está basada en datos gubernamentales, afirmó que una persona de 55 años, originario de la provincia de Hubei, localizada en la República Popular China, que fue el foco de brote de esta enfermedad, había sido la primera persona en contagiarse del COVID-19. Muchos cuando iniciamos este año teníamos muchos proyectos y quizás nunca nos imaginamos que íbamos a estar más de 4 meses encerrados en nuestra casa con una cuarentena estricta. Muchos han padecido de COVID-19 y quizás en este momento ya no están con nosotros. Otros quizás sí han superado la enfermedad y ahora tengo el privilegio de compartir con un matrimonio que pasaron por este proceso. Pero ante todo, Dios lo levantó de esa cama y ahora está con nosotros para compartir su testimonio. Bienvenido, Pastor Gracias. Joel y Pastora Verónica. Gracias. Gracias. Bueno, y para empezar, yo quiero que nos cuente qué se siente ser un caso positivo de COVID-19 en medio de todo esto. Bueno, primero que nada, a toda la audiencia agradecer, ¿verdad?, en el caso de Ivonne, de la invitación que nos hacen de poder compartir con ustedes junto a mi esposa. Y efectivamente, como dice, ¿verdad, Ivonne? El hecho de poder asimilar la realidad de un diagnóstico médico implica varias cosas. Uno, en la época en la que esto se dio, que fue en los inicios del mes de junio, para ser exacto, el 1 de junio, obviamente vivíamos todavía un momento de cierto grado de desinformación por un lado, y por el otro también había mucho temor en la ciudadanía y había un colapso en ese momento en el sistema hospitalario. Uh, lo primero que viene a nuestra mente obviamente es el hecho de una enfermedad que uno no conoce. Lo que uno oía y leía a través de los medios noticiosos y todo nos daba una idea de por dónde podría la enfermedad mostrar sintomatología. Para ser más específico, de hecho, no deja de haber un cierto grado de discriminación, aunque uno lo entienda porque hay un temor generalizado en las personas. Cuando llegué a la clínica, los exámenes, digo, eso para allá, ¿verdad? Cuando vio mis placas y me dijo, mire, es que es por seguridad, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que ese día, vamos a cerrar 37,4 de temperatura. Y de repente hasta yo me quedé bueno, le digo, pero creo que es porque acabo de estar debajo del sol en el carro. Para no ser tan extenso, después de unos 5 minutos marqué 36,9 y me dejaron entrar. Sin embargo, pues ya la enfermedad empezaba a desarrollarse. Luego era que iban a pensar los vecinos, ¿verdad? Por el hecho de que, reitero, era la época de mayor, iba la tendencia a la alza, y las personas, nadie quería, pues obviamente, tratar con una persona que pudiera padecer la enfermedad porque había mucho temor de un contagio masivo. Pero más allá de eso, ahora la parte espiritual es descansar en el Señor, de que Dios nos pueda dar paz, de saber que ante la incertidumbre de algo que nunca ha enfrentado uno, sobre todo de una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene los mismos matices en todas las personas porque no ataca de la misma manera a todas las personas. Quizás algo importante es la paz que Dios nos da. La paz de saber de que no estábamos solos, la paz de saber de que sea lo que la enfermedad iba a traer, el Señor nos iba a sustentar. Obviamente nunca nos imaginamos que mi caso iba a ser uno de los más graves. Se dice que el virus tiene cerca de 6 cepas y al parecer, según me explicaron a mí, la cepa que a mí me infectó fue la más fuerte, dado que eso llevó a que pasara
casi más de 1 mes y medio hospitalizado, ¿verdad? Pero en términos generales, en cuanto a percepción, ¿qué siente uno? ¿Qué le pasa por la mente? Esa sería, ¿verdad? Como a grosso modo la situación. Por un lado, uno no sabe qué esperar porque es una enfermedad que recién vamos conociendo. O sí. Por el otro lado, pensar en cómo va a reaccionar el vecindario. Y por el otro lado, tener paz, ¿verdad? O que Dios nos ayuda a tener paz de saber de que pues, su palabra es fiel y verdadera y Él nos va a ayudar. Aunque no sabíamos hasta dónde iba a llegar la magnitud del diagnóstico. Pues el diagnóstico no fue COVID al inicio, fue una bronconeumonía severa. Pero la placa que me hicieron sí ya decía o manifestaba que había cierto grado de daño en los pulmones. Y si no, mi esposa les puede dar también la otra versión. No, pues la verdad que todo lo que dice él es muy cierto, ¿verdad? En esos días, bueno, hasta en la colonia habían puesto, cuidando, ¿verdad? Para que nadie, ningún contagiado entrara, por decirlo. Y nunca, al menos en lo personal, nunca me imaginé que él estuviera en esa situación. Porque, y creo que algo que nos hizo dudar fue porque él siempre ha padecido de cuestiones de su garganta, porque como habla bastante, entonces siempre se trata cuestiones de la garganta, entonces lo vimos como algo normal, ¿verdad? Pero cuando ya se fueron manifestando las fiebres, porque ya no eran temperaturas, sino que fiebres, y llegaba al punto de que no es alucinar, sino que deliraba, entonces ya eso sí nos preocupó, porque ya era demasiado. Y en eso de que me prestaron un oxímetro, le iba bajando. Llegó al punto en que él ya no pudo, no tenía fuerzas ni para bañarse ni nada, ¿verdad? Si a mí me preguntan por qué me tardé en llevarlo al hospital, pues diría que sí tenía miedo, ¿verdad? Porque sabíamos la situación que estaban topados los hospitales. Y decía yo, y si no es eso y lo llevo va a ser peor. Aparte no habían espacios. De hecho, cuando a él le leyeron las placas, fuimos a un hospital nacional y la trabajadora de ahí muy amablemente, entienda mi sarcasmo, nos dijo que no había espacio, no había camas, que no había ni en los pasillos, que no tenían oxígeno, y que entonces que nos fuéramos para la casa y que cuando él se sintiera mal, que regresara. Entonces le dije yo, señorita, si es que él ya se siente mal, por eso viene acá. Sí, pero vaya, si en 10 días o 14 días no le pasa nada, pues regresa. O sea, ¿verdad? Sí. Entonces, pues le digo yo, y él preocupado me dice, ¿y qué hago? Vámonos para la casa, o sea, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Que se con el nudo en la garganta, me imagino. Agarrando valor, creo yo, ¿verdad? Porque la situación no era fácil. Sin embargo, llegó un momento en que el doctor que nos ayudó a distancia nos decía de que pues que en el hospital no había espacio, pero que sí, que era necesario ingresarlo, ¿verdad? Bueno, hicimos los trámites para la ambulancia, fue una odisea también, ¿verdad? Me dice el doctor, bueno, mire, espacios no hay, pero si su fe le vale, tráigalo, y que el Señor sea con usted. Bueno, y así hicimos, ¿verdad? Cuando ya llega la ambulancia a la casa, yo les comenté el caso de cómo él estaba, que necesitaba oxígeno porque sin oxígeno no podía moverlo. Y el señor, el enfermero, no sé qué era, cuando vio el estado de él, no lo quiso ni tocar, no quiso, o sea, a distancia, ¿verdad? ¿Cómo lo dejaba caminar si no podía ni sostenerse el suelo? A como pudimos, lo subimos a la ambulancia y me subí yo también. Entonces, cosa que ellos no permiten, porque solo llevan al enfermo. Y el señor de la ambulancia me dice, ¿usted qué está haciendo aquí? Pues como usted no lo quiere tocarle, tengo que ayudarle yo porque se va a caer. Entonces, bueno, me fui. Y cuando llegamos al hospital, fue otra odisea. Costó un poco que nos dejaran entrar. Y él casi que se cae de la ambulancia cuando lo iba a bajar por su debilidad.
yo iba con la maleta porque supuestamente le iba a dejar en ropa. Y ya como pude lo sostuve. Los señores me tiran la silla de ruedas y bueno, yo no hallaba ni qué hacer, ¿verdad? Pero creo que todos llegamos a un momento en que decimos, ¿y qué hago? Pero usted hace todo por ayudar a la persona que ama, pues, ¿verdad? Y Dios fue bueno en todo el tiempo porque siempre puso personas, bueno, desde que estuvo él en la casa, puso médicos que nos ayudaron a distancia, pero estuvieron ahí monitoreándonos. Hubo un cuerpo de la iglesia también que se unió en oración. Entonces, eso creo que nos ayudó a tener fortaleza, ¿verdad? Desde el momento que él entra al hospital, hubieron personas que Dios usó para que movieran teclas también, ¿verdad? Dentro de los hospitales para que a él lo atendieran. Y no tardaron mucho en darle el oxígeno y pues creo que como a las 2 de la tarde creo que le otorgaron cama. Y bueno, fue una odisea, ¿verdad? Pero siempre Dios tuvo cuidado, aún en medio de, ¿verdad? Sí. Sí. Y ya estando en el hospital, hay 2 posts que te leí porque les cuento, yo a él lo conozco desde primer grado. Sí. Nos conocemos desde primer grado, entonces yo lo tengo a él de amigo de Facebook. Y yo siempre miraba, yo voy a ver cómo está Joel. Y hay 2 posts que tú pusiste que a mí, yo dije, puchica, se me hizo un nudo en la garganta también porque tú dijiste que una doctora se te acercó y te dijo, Pastor Joel, fíjese que cuando usted estaba delirando, sus delirios eran como que estaba predicando y todos lo escuchaban. Sí. Ese fue uno. Y el otro que tú decías de que despertabas y ya llegaba la gente y pastor no va a orar por nosotros. Entonces, aún en medio ahí del hospital, de tu proceso, no estabas bien de salud, pero Dios usó tu vida para bendición de todos los doctores y enfermeras que estaban ahí. O sea, que en medio de una situación difícil y grave, Dios la utilizó para que tú fueras de bendición para la gente que iba a estar en ese hospital. Amén. La verdad que la palabra no se equivoca cuando dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Obviamente uno no quisiera ser, como decía un amigo de nosotros, como el conejillo de India, por así decirlo, o la persona que va a tener como que sufrir o atravesar cierta situación para que a través de esa situación la vida de otros pueda ser beneficiada o en este caso pueda ser bendecida. Y efectivamente estuve primeramente en el Hospital San Rafael 6 días, que es de donde no tengo muchos recuerdos porque es donde estaba más grave y es donde literalmente el diagnóstico era que tenían que entubar. Intentaron hacerlo 2 veces, pero Dios movió su mano a través de un médico para que este médico, que era creo que el jefe de un área ahí, les dijera que trataran conmigo en la UCI directamente y que no me entubaran. Luego, cuando se inauguró el Hospital Salvador, o el CIFCO que le llamamos nosotros, justo ese día me dieron traslado para el Hospital CIFCO, que es donde yo pasé cerca de 41 días ingresado. Y ya estando ahí, resumiendo un poco, a lo largo de todos los 47 días que estuve ingresado, vi fallecer 22 personas, lo tengo bien claro los datos, y vi entubar a 14 personas, ¿verdad? Fue cuando murió la tercera persona, que fue un médico, por cierto. Él ingresó a las 6 de la tarde, estaban por servirnos la cena, todavía cenó con nosotros. El cuerpo médico que estaba ahí muy amablemente le dijo, colega, tranquilo, aquí lo vamos a ayudar. Y ingirió sus alimentos con nosotros, platicamos un poquito, porque ahí pues todos estábamos débiles, pero por lo menos tratamos de darnos ánimo entre todos. Y se retiró el personal médico porque obviamente tienen que andar monitoreando en ese tiempo habíamos unos 200 pacientes en el hospital, cuando de repente él empezó a mostrar signos de cansancio y de asfixia. Se suena la alarma, que es una alarma que ahí uno oye casi las 24 horas, ¿verdad? Que es el código rojo, y a las 10 de la noche él estaba falleciendo. Fue impactante para todos. Fue la primera vez que vi llorar a médicos y enfermeras porque muchos lo conocían.
y fue como la impotencia de no pudieron hacer nada dentro de lo que ellos conocen. Para los demás fue impactante porque era una persona que no se veía tan grave, de hecho aparentemente llegó mucho mejor de como estábamos nosotros, pero en 3 horas había colapsado su sistema respiratorio. Y en lo personal, pues como yo lo tenía enfrente, o sea, mi cama era la número 11, la de él era la número 3, entonces yo lo tenía prácticamente así. Entonces, ver todo ese proceso, ya era la tercera persona que yo veía fallecer, ¿verdad? Y pues obviamente uno ahí ve todo el proceso, ¿verdad? Dado que en los hospitales nunca apagan las luces y prácticamente pues ahí uno está como a la expectativa de lo que está pasando con otro paciente. Y fue en ese momento cuando él estaba falleciendo que el Espíritu Santo puso un sentir a mi corazón de decir, ok, tu reacción no debe de ser estar con temor, porque lo primero que a uno le viene a su mente es, quizás eso me puede pasar a mí, porque somos humanos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, y si colapso y me llega a pasar lo que a él le está pasando, es como decir, quizás de esa manera puedo fallecer yo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo puso en mi corazón que en vez de estar pensando en eso, orara. Yo luego dije, Señor, pero voy a orar por qué. Y él dijo, ora por la persona, ora por fortaleza, ora por los médicos. Y me recuerdo que en medio de mi debilidad, yo estaba con una cánula de alto flujo, que la cánula de alto flujo que a mí me pusieron, que fueron 28 días, es lo que le daba a mis pulmones el 60% de oxígeno, ya que a raíz de lo grave que yo ingreso, mis pulmones prácticamente solo me daban con el 40% de oxígeno. Yo ingresé oxigenando 58. De hecho, dicen que es un caso, bueno, es un milagro el que yo esté con vida. Y es en ese momento que lo único que yo podía hacer era levantar mis brazos porque realmente era una gran debilidad. Y empecé a orar, y decía, Señor, da sabiduría a estos médicos, ¿verdad? Que ellos puedan ayudar a esta persona, darle la oportunidad a esta persona que pueda, pues, tener en estos momentos la oportunidad, si ella ha escuchado de ti, ¿verdad? De poder ponerse a cuentas contigo. Y obviamente, pues, como les cuento, la persona falleció. Cuando yo abro mis ojos, veo a los médicos, eran como unas 6 personas que estaban ahí atendiendo. Uno de los médicos camina hacia donde mí y me dice, ¿usted es cristiano? Y yo le digo, sí, yo soy pastor, le digo, de una iglesia. Y él se pone a llorar y me dice, tengo 3 meses, me dice, de no llegar a mi casa, tengo miedo de infectar a mi esposa, de infectar a mis hijos. Me estoy quedando, creo que a los médicos les han habilitado, no sé si todavía, unos hoteles donde ellos podían ir a dormir. Y me dice, solo lo veo por videollamada, pero me dice, o sea, y solo me dijo, puede orar por mí, yo oré por él, ¿verdad? Luego, como a los 10 minutos, llegó una de las enfermeras y me hace la misma pregunta y me dice, ¿usted es cristiano, verdad? Sí, le digo, soy pastor, y ya me identifiqué y empieza a llorar y me dice, mi familia es cristiana, mis papás, mis abuelos, toda mi familia, solo yo no, me dice, porque esta profesión es muy demandante, igual. Pero me dice, tengo un niño de 8 años que tengo 3 meses de no verlo, me dice, no puedo llegar a la casa porque temo contagiarlo, solo lo veo por videollamada. Y igual me dice, ¿cree que puede orar por mí? Yo le digo con gusto y empezamos a orar por ella. Eso fue como lo que Dios permitió, no solo para que cambiara mi percepción de en medio de un lugar donde literalmente lo que uno oye es queja, dolor y angustia, es como que el cambio de la atmósfera espiritual nace y dentro de uno mismo, dentro de la paz que la Biblia dice que es la paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es que haya ausencia de temor, sino que la paz de Dios nos hace poder vencer ese temor al recordarnos que no estamos solos. Y eso hizo de que ellos mismos compartieran con otros, ¿verdad? De que yo era pastor, mis compañeros de sala igualmente empezaron, ¿verdad?, a platicar conmigo. Ya en menos de una semana todo el mundo sabía que yo era pastor. De hecho, ya no me llamaban por mi nombre, sino que todos me decían, pastor, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo amaneció, pastor? Buenos días, ¿cómo va su casa? Bueno, y luego Dios empezó a usar al personal médico porque Dios puso estratégicamente. Tú conoces al pastor Edwin García. Entonces llega una terapista, una fisioterapista y me dice, pastor Joel, ¿verdad? Y yo le digo, sí, eran como las 5 de la mañana, porque los turnos allá duran 6 horas de todo el personal. Y me dice, yo me congrego donde el pastor Edwin García. Y aquí vamos a estar para lo... Bueno, también luego llega una doctora y me dice, yo me congrego donde el pastor tal. Llegó el momento en que teníamos personas estratégicas que Dios usó como para que estuvieran más pendientes de nosotros. Dios también usó a estas personas para poder crear
nexos de poder ayudar a otras personas que estaban ahí mismo, ¿verdad? Y para decirles, ¿verdad?, cómo es el ambiente dentro del hospital, hablando de una enfermedad que es relativamente nueva, pues obviamente es un ambiente bastante, la palabra que uno ocupa es como la palabra lúgubre o es como un ambiente de una soledad, ya que no pueden haber visitas, la comunicación muchas veces es escasa o nula, porque no siempre el código que se sigue es el mismo. Hay personas, no sé por qué, a algunos les permite ingresar celular, a otros no. Yo tuve esa bendición que siempre, a mí sí me permitieron y yo siempre pude estar en comunicación con ella. Pero hay otros pacientes que no y eso como que hace que sea más frágil porque no hay quien visite, la persona no sabe qué ha pasado con su familia, hay temor que la familia pueda estar contagiada también. Entonces empezamos a administrar a las personas con lo que teníamos y lo que teníamos era la presencia del Señor y decirles el Señor les puede ayudar, el Señor les puede dar paz. Prácticamente ese fue como la labor que Dios nos permitió hacer ahí, poder orar casi siempre en las noches. Tuve la oportunidad de orar por los médicos. De hecho, creo que hay 3 o 4 fotos que yo subí con ellos. Sí. Bueno, una de esas noches el que entró en crisis fui yo, porque ellos intentaron bajarme la cánula de alto flujo para ver cómo respondían mis pulmones y no respondieron bien. Entonces en menos de 5 minutos yo estaba como ahogándome, de eso sí me recuerdo. Y fue una situación, no les voy a decir que fue una situación en la que sentía que me moría, pero sí es una situación angustiante el que usted quiera respirar y siente que el oxígeno que llega a sus pulmones no es el que usted... sí, la sensación es desesperante, ¿verdad? Ellos se preocuparon, pero gracias a Dios me estabilizaron rápido y solo me recuerdo que la enfermera se puso a reír y me dijo, no crea, pastor, que lo quería mandar al otro lado, me dice, sino que necesitamos ver cómo reaccionan sus pulmones, pero ya vemos que todavía están bastante débiles o bastante dañados. A raíz de esta situación, Dios nos permite poder orar con ellos casi todas las noches, ya que no había noche que, creo que solo 2 noches de las que yo pasé ahí, no hubo código. El código implica que alguien está entrando en un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Eso es el código, ¿verdad? Alguien se ha descompensado y está obviamente por fallecer y llega el personal médico a 2 cosas, o a darles una rehabilitación a través del RCP que se le llama, o a entubarlo. Por eso es que vi a 14 personas siendo entubadas, ¿verdad? Que es cuando ellos ya no pueden respirar por sí y para no dejarles morir, la última opción es poder entubarlos. Entonces Dios nos permite compartir de lo que teníamos, porque alguien puede decir que tenemos en un hospital estando en las mismas condiciones que ellos. Y aquí recuerdo las palabras de Pedro y Juan, porque ellos les dicen, mira, lo que tenemos te damos. Y no es que ellos tuvieran más que él en un concepto económico, sino que ellos tenían la presencia del Señor, la paz de Dios. Y para los que nos están viendo, posiblemente el temor todavía sigue siendo algo normal dentro de la ciudadanía. Nadie quiere tener un pariente que se enferme. Nadie quiere pasar una situación desconocida. Pero puedo decirles, tal como lo hemos vivido ahí, que el Señor es nuestra paz. El Señor es nuestro descanso, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, y que en medio de esa situación tan inédita, porque como es algo que no es como que nos dé una gripe u otra situación que uno sabe cómo es todo el proceso, pero el Señor va a estar ahí con nosotros. ¿Y cuál es el pastor, cuál es el papel como esposa nos toca vivir en un momento así? Que no hay comunicación, no hay visitas. Y realmente, solo Dios. La verdad es que yo le he dicho en otras ocasiones, cuando nos casamos y hacemos nuestros votos, decimos que vamos a estar en... Yo veía sus fotos ahí y me hacía recordar, ¿verdad? Porque cuando nos casamos decimos, vamos a estar en la alegría y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad. Sin embargo, creo que ninguno decimos, yo quiero que lleguen los momentos tristes, o yo quiero que lleguen, creo que son los que menos queremos pasar. Y no estamos quizás preparados para situaciones así. Sin embargo, lo puedo decir
solo fue Dios. Porque fuerzas humanas no, ¿verdad? Yo creo que el día más duro para mí, aparte de los días de la casa, que estuve en la casa, porque yo dormía prácticamente en el suelo y él en la cama porque, o sea, ya no podía, le costaba respirar. Y el día que lo ingresé fue durísimo, pues, durísimo porque yo tenía que seguir transmitiendo. O sea, nosotros transmitimos de domingo a domingo, todos los días. Y decía, ¿y qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y él es el que ha estado predicando, él es el que hacía, o sea, yo estaba teniendo el teléfono y cantaba, ¿verdad? Y todo, pero había que atender a la iglesia, había que estar pendiente del papá de él, había que estar pendiente de mis papás. Fue una sola combinación de emociones, ¿verdad? Sin embargo, también ahí es donde viene el carácter que Dios le da a uno, porque decía, si fuera así vulnerable, ¿cómo hubiera hecho? Tuve que sacar fuerzas de donde no las habían, Dios las puso, pues. Y seguí transmitiendo, aun cuando me decían algunos hermanos, mire, ya no lo haga, ocúpese usted de su esposo y olvídese de nosotros. Y él siempre ha sido un hombre que la iglesia en todo, ¿verdad? Primero, Dios es primero en todo. Sus delirios eran siempre predicando. ¿Sí? Y o sea, entonces no podía dejar de hacerlo. La iglesia tenía que estar. También ellos estaban atravesando situaciones difíciles, no era yo la única, ¿verdad? Aunque uno pues quisiera que en ese momento toda la gente lo arrope a uno, pero tiene que también salir y predicar. Y Dios pues se encargó también de poner personas idóneas, ¿verdad? Alrededor mío, tal vez no físicamente, pero sí que estaban pendientes en oración, en madrugada, tarde, noche, a toda hora, y personas que sin conocerlas se unieron fuera de las fronteras de nuestro país, estuvieron ahí pendientes, y eso nos fortaleció, ¿verdad? Nos fortaleció en gran manera. Y yo le decía a él, ya vas a salir, tenés que salir de ahí, ¿verdad? Cuando le escribía. Aunque llegó un momento en que también pensé que se iba a morir. Y llega el momento en que dice, ¿qué voy a hacer yo si me quedo viuda? O sea, jovencita de 15 no estoy, pues, pero, pero sí llega el momento en que usted piensa, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer si este hombre falta? ¿Y para dónde me voy a ir? O sea, ¿qué voy a hacer? Llegan esas preguntas y no es por falta de fe, no es porque usted no le crea a Dios, no es porque usted crea que está abandonada, ¿no? Dios siempre tiene un plan y nunca, no son planes B, siempre son los planes el número uno. Y Él siempre se va a encargar de cumplir los propósitos de Él en la vida suya. Yo siempre lo he dicho, siempre desde que nos casamos, yo le decía, dale, yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar en el ministerio. Y desde allí acogí una frase que decía, Dios no necesita ayudantes, si Él lo puede hacer todo, Él no necesita de usted, o sea, Él lo puede hacer todo. Sin embargo, necesita que nosotros tengamos disposición. Y en ese tiempo sentí que también Dios quería tratar algo conmigo, ¿verdad? Y gracias a Dios que lo entendí de esa manera, ¿verdad? Porque no solamente era un proceso para él, porque hay gente que le dice, ¿por qué le tuvo que pasar eso al pastor? Pues yo qué sé, ¿verdad? Nosotros no anduvimos diciendo, virus, vení, llename. O sea, no es algo que uno anduviese buscando. De hecho, había gente que antes de preguntarme cómo estaba, mire, ¿y cómo se contagió? Y dije yo, ya por favor, dejen de preguntar. O sea, porque llega un momento en que usted dice, ¿qué? ¿Por qué me preguntan eso? Exacto. Entonces, la verdad que uno no sabe ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Solo sé que Dios siempre cumple propósito. Y en medio de toda dificultad que uno pueda atravesar, que no espera, Dios siempre tendrá una salida. Y sus días no están contados acá. Él sabe hasta cuándo vamos a estar. Sí. Entonces, si Él tiene el control de todo, pues ahí vamos. Y digo yo, nos había sacado de otras situaciones, pues y de esta no. Él sabía cómo, ¿verdad? Así es de que
No ha sido fácil, pero aquí estamos. La verdad que a mí tu testimonio impactó mi vida, por eso es que te invité. Gracias. Porque realmente cuando yo miraba tus posts, yo decía, como te conozco desde pequeño, y yo decía, wow, lo que Dios hace en la vida de cada quien. Porque es bien fácil cuando estamos solventes en todas las áreas de nuestra vida, levantar las manos, alabar, predicar, servir. Pero qué difícil es cuando viene un proceso, y un proceso difícil. Un proceso donde estás entre la vida y la muerte. Un proceso donde tenés un futuro incierto, que no sabes qué es lo que va a pasar. Sí. Pero aún en medio de esas situaciones, uno le tiene que creer a Dios y agarrarse de Él, porque es lo único. Es lo que nos sostiene. Sí, es la única solución. Sí. Y a mí me encantó el título que le pusiste a lo que vas a compartir, que es amor eterno. Sí. Porque si alguien tiene amor eterno por cada uno de los que estamos aquí, es Dios. Sí. Y aún en medio de cualquier circunstancia, problema, por más dura o difícil que sea, Dios siempre ha tenido el control de nuestra vida, ¿verdad? Amén. Y por algo pasan las cosas. Así que... Bueno, leo para ustedes lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 3. Leo de la versión Reina Valera. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. De hecho, este versículo sostiene una de mis frases favoritas, que es siempre gozando de su favor eterno, que casi siempre la escribí en todos los posts, era casi siempre con la que terminaba, y esta la uno con lo que dice la epístola de los Hebreos, que Abraham se sostuvo caminando como viendo al invisible. Cuando hablamos de amor eterno, nos acordamos de algo que no es una alabanza, ¿verdad? Que se le atribuye a Rocío Dúrcal, creo yo, si no mal recuerdo. Pero la realidad del amor eterno, quiero compartirla esta tarde en 3 ideas claves. La primera es que el amor eterno de Dios es un amor incondicional. Esto nos cuesta entender a los humanos porque por mucho que amemos a alguien, siendo muy honestos, humanamente hablándolo claro, siempre estamos afectados por las emociones y los sentimientos. Una persona puede amar mucho a otra persona, pero si no es correspondido, se puede ver afectado, se puede ver cansado, se puede ver lastimado, se puede ver opacado ese amor. Y hay personas que dicen, empezó a apagarse la llama del amor. Si nosotros, como humanos, que somos imperfectos, cometemos tantos errores, la pregunta sería, ¿cuánto hemos opacado el amor de Dios? Humanamente, yo creo que nadie fuera merecedor del amor de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestras imperfecciones dudamos, nos alejamos, somos indiferentes. Muchas veces dejamos a Dios hasta en un tercer, cuarto, quinto lugar y solamente en un momento de angustia o de necesidad lo buscamos. Pero el amor de Dios es incondicional. Cuando Dios le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado, Jeremías había vivido una situación bastante drástica. Primero, su pueblo no lo quería. Segundo, su pueblo no lo aceptaba como profeta, lo desvirtuaba, decían que él no era un verdadero profeta. Tercero, su credibilidad estaba en entredicho, porque la historia bíblica dice que los demás profetas decían paz y prosperidad, bendición, y Jeremías su mensaje era viene destrucción, viene violencia, viene juicio. Y humanamente este no es un mensaje que haga que las personas digan amén, gloria a Dios, o que literalmente muestren efusividad. Obviamente a nadie le gusta ser confrontado. Y Jeremías sufre el rechazo de su pueblo, lo tiran a una cisterna. Bueno, Jeremías sufre el descrédito, ¿verdad?, de toda su gente, y el Señor tiene que decirle, tranquilo, yo, a pesar de todo, yo te amo con amor eterno y por eso te he prolongado mi misericordia. Cuando vivo la experiencia que recién estamos comentando, una de las situaciones que llegaba a mi vida era esta, decir, Señor, si estoy aquí en esta cama, si estoy en este hospital, si estoy en esta condición, no es que tú has dejado de amarme. Porque a veces nosotros asociamos
que las cosas buenas vienen de Dios, pero luego asociamos que cuando las cosas buenas se ausentan, entonces a veces renegamos contra Dios. Pero el que algo malo suceda no quiere decir que Dios dejó de amarnos. El que lleguemos a extremos en donde no entendemos, no es que Dios dejó de ser fiel. Dios será fiel en todo tiempo. Y yo lo escribí creo que 2 veces y se lo compartí a mi esposa. Si Dios me hubiera llevado a su presencia, Dios es fiel. O sea, Dios es digno de toda nuestra confianza. ¿Por qué razón? Porque el regalo más grande que Él nos ha dado es la esperanza de la salvación a través de tener a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Claro, es una tristeza cuando uno se pone a pensar, bueno, en mi caso, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cuánto tengo más por vivir? Y ya no voy a tener a mi esposa, voy a dejar de hacer... Si algo a mí me quebrantaba, era cuando yo veía a todos mis demás amigos predicar, y yo quería predicar, pero yo era el que estaba enfermo, ¿verdad? Y yo decía, Señor, bueno, si ya no voy a volver a predicar, si ya no voy a salir de este hospital, pero yo quiero que mi corazón esté agradecido contigo. Ahora, el amor incondicional de Dios es un amor restaurador. El amor incondicional de Dios es un amor que tiene un solo objetivo, y es que cada uno de nosotros descubramos cuánto el Señor nos ama, lejos de lo que hagamos o lo que somos. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Amén. Y ese amor incondicional es lo que nos da identidad. A veces no oímos a menudo que nos digan te amo. A veces los hombres somos un poco, dicen que somos pan sin sal, ¿verdad? Entonces nos esforzamos en eso. Pero a veces hay niños que nunca han oído a sus padres decirles te amo porque tal vez son huérfanos, porque los perdieron por la violencia intrafamiliar y por tantas cosas. Hay personas que viven con ese dolor en su corazón de decir, nunca tuve una identidad de alguien que me dijera que yo soy especial, que soy importante, que se sienten orgullosos de mí. Pero el Señor nos recuerda que Él nos ama con amor eterno, que te ama a ti con amor eterno. Y si tú nos estás viendo esta tarde, el Señor te dice a ti lo mismo que le dijo a Jeremías. He prolongado mi misericordia. ¿Por qué no te has contagiado de COVID? ¿Por qué todavía estás con vida? Puede ser que tal vez tú digas, pero no me pagaron durante todo este tiempo, he perdido mi trabajo y tantas cosas. Pero el Señor nos dice, pero he prolongado mi misericordia. ¿Cómo has hecho para comer? ¿Cómo has hecho para transportarte? ¿Cómo has hecho para pagar los recibos? Porque el Señor ha prolongado su misericordia. ¿Lo merecíamos? No. Él nos ama con amor eterno, a pesar de nuestras faltas. La segunda expresión de esta idea es que el amor de Dios es un amor restaurador. Ese amor restaurador habla que el Señor es el restaurador de nuestros sueños, es el restaurador de nuestra vida, es el restaurador de nuestra esperanza. Hay momentos en que uno deja de soñar. Puede ser por una prueba, por una desilusión, por un quebranto, por una crisis, por falta de empleo y tantas cosas más. De hecho, las personas hoy en día, si le preguntamos a la mayoría de salvadoreños, la mayoría de salvadoreños va a decir que es una situación difícil y no se puede negar. La mayoría de salvadoreños va a decir que es una situación en la que la economía no está bien, la seguridad no está bien, a nivel social no es una situación tan promisoria. Y entonces entra algo que nosotros llamamos duda. Y la duda es la base de la incredulidad. Y la incredulidad es un pecado, ¿verdad? Porque si algo impide que se manifieste en nosotros la gloria de Dios, en todo lo que implica la gloria de Dios, poder, sanidad, provisión, es la incredulidad. Y todos en algún momento vivimos ese grado de incredulidad. Porque aún alguien, al poder oírme y verme esta tarde, podrá decir, sí, pastor, pero mire, qué bonito su testimonio y todo, pero usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo, o usted no está pasando lo que yo estoy pasando, y usted tiene toda la razón. No lo estoy pasando, pero hay alguien que sí entiende su condición, hay alguien que conoce su dolor, hay alguien que sabe todo lo que usted está viviendo y no solo lo sabe, Él tiene la respuesta, Él lo puede ayudar, Él lo puede restaurar, Él le puede proveer, Él le puede consolar, Él le puede dar la victoria y lo hace porque nos ama con amor eterno. Entonces, la restauración es otra manifestación de ese amor eterno de Dios. La Biblia dice que Él es el que mete su mano en el lodo cenagoso, una figura, ¿verdad?, metafórica, que quiere decir que a Él no le importa ensuciarse con tal de sacarnos a nosotros de esa situación. Eso tiene mucho que ver hoy en día con lo que estamos viviendo. Creo yo
que en medio de todo lo que podamos vivir, llámese la situación de la pandemia, llámese un resentimiento, una herida, una traición, abandono, cualquier situación, el Señor quiere restaurar nuestras vidas. Y quiere restaurar nuestras vidas porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. El propósito de Dios va más allá. Lo he dicho muchas veces en la iglesia donde tengo el honor de pastorear. Solo el hecho que estemos con vida es muestra del plan perfecto de Dios. Estamos hablando como adultos, no sé si habrá niños, pero hoy los niños también a través de la enseñanza, de la educación que se les da, saben estos datos que voy a decir. Cuando una pareja tiene una relación que es la muestra íntima que ellos tienen en el matrimonio y se da la fecundación, se dice que normalmente en lo que nosotros conocemos como una eyaculación hay 500 millones de espermatozoides que son expulsados para intentar fecundar un óvulo. Eso quiere decir que los cuatro que estamos acá vencimos a 499.999.999 espermatozoides más. O sea, solo eso habla que su vida es un propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es que usted sufra. El propósito de Dios no es que usted se lamente. El propósito de Dios no es que usted haya sido abusado. El propósito de Dios no es que nos vaya mal. El propósito de Dios es que lo conozcamos a Él. Y al conocerlo a Él, nosotros podemos entonces encontrar el verdadero sentido de nuestra vida, el verdadero rumbo de nuestra vida, la verdadera felicidad y esa paz que solo viene de parte de Dios. Y el tercer elemento de hablar del amor eterno es que este amor habla también de una identidad, y es que Dios quiere que estemos con Él por siempre. Decía mi esposa que cuando hacemos los votos matrimoniales, uno dice hasta que la muerte nos separe. Y por eso la muerte es dolorosa. De hecho, antes de venir acá este día, nos llamaron porque una de las miembros de mayor edad que tenemos en la iglesia ya está con el Señor. No es fácil. Cuando llegamos a la casa de su familia es normal. Hay llanto, tristeza, porque la muerte no fue pensada por Dios. O sea, la muerte no es un acto de Dios, ni fue ordenada por Dios. Dios es vida en sí mismo. La muerte de hecho ofende a Dios. Pero esa implicación hasta que la muerte nos separe, entendemos, ¿qué sentirá una mamá cuando pierde a un hijo? Nosotros tenemos un caso en la iglesia de una hermana que perdió a su hijo de 20 años y hasta el día de hoy, cuando ya han pasado 4 o 5 años, para ella es un dolor y una pena irreparable, por así decirlo. ¿Qué siente un cónyuge cuando pierde a su otro cónyuge? ¿O qué sienten los hijos cuando pierden a un padre? Entonces la muerte como que nos separa. Pero Dios, que lo piensa todo, cuando nos dice que nos ama con amor eterno, es porque Él sí tiene un amor que va más allá de la muerte. Él murió por nosotros, para que la muerte ya no sea una separación entre usted y Él. Jesús dijo esto aproximadamente unos 3 días antes de ir a la cruz del Calvario, y lo relata el Evangelio según San Juan, cuando le dijo, miren, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En ese mismo discurso, Él les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso quiere decir que a pesar de que la muerte sea una separación temporal, Dios quiere que estemos con Él por siempre. Los latinos, a diferencia de los europeos y de los 2 países de Norteamérica, digo los 2 países porque el otro es México, ¿verdad? Canadá, Estados Unidos y Europa son muy fríos en cuanto a sus costumbres gregarias. Es más, la juventud en Estados Unidos desde los 17 y 18 años, todos saben que ellos se van a ir a la universidad y bueno, el concepto gregario es diferente para ellos. Los latinos somos diferentes. Nos gusta estar juntos. Nos gusta comer con la familia. Por eso nos ha impactado tanto esta pandemia. No podemos darnos un abrazo, no podemos darnos un beso, no podemos apretarnos las manos, no podemos visitar a la familia, no puede haber la carne asada o el pollo asado el día domingo, etcétera, etcétera. Por el otro lado, los padres siempre piensan en una casa grande
porque dicen, es que un día van a venir todos mis hijos y todos mis nietos, y entonces, para cuando ellos aquí se pueden quedar a dormir. O sea, porque siempre pensamos, o sea, nosotros como latinos no pensamos en separarnos. Los padres, para ellos, ahí pueden estar sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, o sea, porque así nos vemos. Y por eso nos duele mucho cuando no podemos tener, pregúntele usted a bueno, aquí les llamamos a los que se van del país. La gente que está en Estados Unidos o en cualquier otro país, pregúnteles qué sienten. Y todos sienten nostalgia, quieren estar con su familia, extrañan las costumbres, etcétera, etcétera. Dios no nos dio la vida para estar separados de Él. La muerte, que es la consecuencia del pecado, vino a querer entorpecer el deseo de Dios. Pero tanto nos ama Dios con amor eterno, que a pesar de que somos indiferentes, o que a veces nos falta la fe, o que a veces no queremos nada con Dios, Él quiere que usted esté con Él por toda la eternidad. Para eso murió su Hijo, para eso vino a la cruz del Calvario, para eso derramó su sangre. Y el Señor entonces nos dice esta tarde, con amor eterno te he amado. Por eso he prolongado mi misericordia. Por eso ustedes están viendo esta transmisión. Por eso estoy aquí todavía con vida junto con cada una de mis hermanas que está acá. ¿Hasta cuándo? Solo Dios lo sabe. Pero mientras lo estemos, es porque el Señor está cumpliendo su propósito en nuestra vida. Así que sigamos adelante, confiemos en el Señor. Erradiquemos de nosotros el temor. La Biblia dice a través del apóstol Pablo que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cierro entonces con mi frase favorita. Sigamos gozando de su favor eterno y caminemos sostenidos como viendo al invisible. Gracias por este espacio y que Dios les bendiga. Gracias, pastores, por haber compartido con nosotros, y quisiera que nos despidiera con una oración, siendo ustedes los representantes de los matrimonios, de las familias, y que orara por todos los que nos están sintonizando, por todos los que se conectaron y por todos los que van a ver esta transmisión en vivo. Amén. Bueno, voy a ceder entonces a mi esposa que ella pueda guiarnos en la oración. Amado Señor, gracias te damos en esta tarde. Acudimos ante tu presencia, Señor, agradecido por tu fidelidad, por tu amor y todas tus misericordias que son nuevas día con día en cada uno de nosotros. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros, por lo que has provisto en nuestras mesas, porque has provisto de todo lo necesario, Señor, en cada uno de nuestros hogares. Tú conoces perfectamente, Señor, la vida y la situación que cada uno de los que nos están viendo, Señor, están atravesando. Tú no tienes barreras, oh Dios, tú no tienes ningún contratiempo en llegar a tiempo, Señor, a cada hogar, a cada corazón necesitado. Tú les conoces por nombre y apellido a cada uno. Quizás nosotros tengamos limitantes, Señor, no conocemos la situación que cada uno de mis hermanos estén atravesando en esta hora. Pero acudimos a ti pidiéndote misericordia, que seas tú quien llegue a esos hogares, Señor, que cures las heridas, que seas tú el bálsamo que cada uno de ellos necesita, que seas tú, Señor, la provisión en cada uno de sus hogares, que seas tú la salud en cada una de sus vidas, que seas tú, Señor, llenando de amor a cada corazón, oh Dios, ahí donde hay problemas matrimoniales, ahí donde hay, Señor, problemas emocionales, que seas tú, Señor, llenando y haciéndole recordar, oh Dios, que tu amor es grande, que tu amor es infinito, que tu amor es para siempre, Señor, y que sea cual sea el problema, tú tienes el control. Cuando acudimos a ti, Señor, cuando clamamos misericordia, cuando pedimos auxilio, Señor, a ti, cuando también, oh Dios, reconocemos que te hemos fallado, cuando reconocemos, Señor, que sin ti no podemos seguir, que no podemos avanzar. Es a ti, Señor, que acudimos pidiéndote perdón, entregándote nuestras cargas, entregándote, Señor, aquello que nos incomoda, oh Dios, o aquello que está interviniendo en nuestra comunión contigo. Sea tu paz, Señor, en cada hogar, sea tu amor, oh Dios, rodeando a cada matrimonio, a cada uno con sus hijos, Señor, que seas tú sosteniéndole, Señor amado, con tu presencia. Que sea, Padre, esa gracia bendita tuya en cada hogar. Que cada hogar, oh Dios, que está en esta hora representado en esa transmisión o en este hogar, oh Dios, pueda gozar de tu presencia, pueda gozar de tu paz, Señor,
Y aquellos que quizás están fuera de nuestras fronteras, puedas tú llegar, oh Dios, para ti. No hay ningún espacio que tú no puedas llenar, tú lo llenas todo, Señor. A ti acudimos, Señor, pidiéndote de tu misericordia, de tu paz, de tu amor y tu bendición. Que sea tu gracia bendita, Señor, en los que habitan en este hogar. Que sea tu provisión, oh Dios, en todo lo que ellos necesiten. Que sea, Padre, tu amor rodeando este hogar, las cuatro paredes, oh Dios, y que siempre haya una palabra de paz y bendición para aquellos que ven estas transmisiones, Señor. Gracias te damos y bendecimos tu santo nombre, Señor. No solamente cuando hay salud, no solamente cuando todo es alegría, sino que también queremos darte gracias aún en medio de las dificultades, aún cuando no hay fuerza, Señor, aún cuando ya no podemos más. Queremos glorificarte porque sabemos que tú tienes el control de todo. Y si tú estás en el asunto, Señor, somos más que vencedores. Te damos gracias, Señor. Te rendimos adoración porque tú lo mereces todo. Te alabamos, Señor, en esta hora. Gracias te damos. Amén. Gracias a todos por haberse conectado con nosotros y los esperamos el próximo sábado, siempre aquí en la filial de Jesucristo el que abre camino. Hasta la próxima.